Bendiciones, somos Ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. Hoy voy a predicarles un ABC, los primeros pasos, quizá, por lo menos yo lo veo así, de poder darles a ustedes un concepto de lo que significa congregarse. Nosotros vemos que las ujieres, que miembros de la iglesia salen a la pesca, con frío, con calor, con lluvia, con criaturas, viniendo de distancia, vienen con mucha alegría a pescar, porque se trata de salvar almas. Y además las ujieres se ocupan de mandarles a todos ustedes los flyers, las invitaciones para cada culto, de los martes, de los viernes, del domingo, del sábado en Merlo, para la unción del último domingo. Cuando los pastores hablamos de la importancia de congregarse, de lo importante que es congregarnos, nosotros nos encontramos con diferentes posturas. Una postura es la de aquellos que se congregan fielmente, que vienen fielmente a la presencia de Dios, a la casa de Dios. Por eso son fieles, por eso se los denomina fieles, los que siempre están. No importa la distancia, no importa la lluvia, el granizo, 1, 2, 3 colectivos, caminar, como sea, contra viento y marea, son los fieles. Pero también se nos levantan otras posturas que, como para ejemplificártelas, tenemos personas creyentes, ¿no? Que dicen, no es necesario que yo vaya a la iglesia, no es necesario que me congregue porque Dios está en todas partes y yo puedo estar en comunión con Dios en mi casa, leyendo la palabra de Dios y adorando y alabando en mi casa y tener mi intimidad con Dios. No es necesario que yo no necesito venir a la iglesia no necesito congregarme para tener comunión con Dios. Otro grupo de personas opinan que, bueno, yo voy a la iglesia cuando lo siento, cuando tengo necesidad, porque tampoco me interesa mucho el fanatismo con eso de congregarme. Un grupo más quizás opina, no me gustan los extremos y esto de tener que congregarme siempre y participar tanto de la congregación y esto de que me mete como peso, como obligación, y a mí esto no me gusta. Es como que ya se hace algo muy, muy pesado, me provoca carga esto de tener que congregarme. Lamentablemente hay muy pocos hermanos en la iglesia, en toda la tierra, que realmente logran tener la capacidad de discernir la importancia de congregarse. Y es por eso que vemos que muchos prefieren quedarse en casa con una tableta, con el celular, mirando por YouTube, con su Biblia, se pone música de oración, comoditos en el living, desde la cama, quizás lo miran más tarde, quizás miran el culto de la iglesia, por ahí se prenden con algún otro culto, con videitos motivacionales. ¿Saben? En mi Biblia yo descubrí que esto no es algo nuevo. Esto de que el creyente no termine de entender lo que significa congregarse, es algo que ya ocurría en el primer siglo de la iglesia.
Es por esto que el escritor de Hebreos, en Hebreos 10:25, nosotros leemos, lean conmigo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Puesto que la pandemia dejó un saldo positivo para la iglesia, porque la pandemia, la cuarentena, el COVID, la enfermedad, la muerte, a muchos nos hizo entender que la iglesia no podía permanecer tibia, tenía que despertar, y que dependemos pura y exclusivamente de Él, de nuestro Señor. Pero a otros la pandemia, la cuarentena, los enfrió y piensan, mi casa es más cómodo. Y se alejaron. Y esto lo está viviendo la iglesia en general. Entonces, viendo los resultados en los corazones cristianos, creo que es necesario que toquemos este tema, mis hermanos. ¿Para qué le puse a esta prédica? ¿Para qué congregarnos? Quiero que le preguntes al que tenés a tu lado, ¿para qué te tenés que congregar? ¿Para qué? ¿Qué es congregarse? Congregarse es reunirse como iglesia, en 1 Corintios 11:18, parte A. Pues en primer lugar, cuando os reunís, ¿como qué? Como iglesia. Congregarse, estar congregados significa que todos estamos congregados y el centro es Cristo. ¿Será así? Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3, ¿qué? Congregados, díganlo de nuevo, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por otra parte, yo busqué la definición de congregarse, por si yo no estaba siendo muy ducha en entendimiento. Y dice que la idea de congregarse es que un grupo de personas se reúnan en un mismo lugar para compartir algo que tienen en común. ¿Qué tenemos en común? Cristo. Gloria a Dios. Congregarse tiene que ver con perseverar. El que se congrega persevera en el camino. Y la Biblia dice que perseverar en el camino de Dios es unos con otros. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Nos damos cuenta que la iglesia es un grupo pequeño, mediano, grande, multitudinario, pero es un grupo. Y dice en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, unos con otros. Yo acá no leo, perseveraba cada uno desde su casa, no tenían contacto, cada uno desde el sillón de su living, no, perseveraban unos con otros. Congregarse, ¿por qué? Porque congregarse es habitar juntos. Lo vemos en el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y delicioso es que habitar los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Juntos en armonía. En este momento nosotros, todos, como hermanos, estamos habitando ahora juntos y en armonía. Estamos en la misma habitación, habitando, compartiendo.
Congregarse, mis hermanos, es tan clara la palabra de Dios. Es ir a la casa de Dios. Salmo 122, 1, dice David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¡Wow! ¿Cómo puede ser, mis hermanos, que en todas las iglesias esté ocurriendo esto de que los pastores tienen que lidiar con: hey, vení a congregarte, no faltes? Esto parece, ¿viste las reuniones familiares en donde siempre hay hijos que son rebeldes y no honran mucho al padre, a la madre, y algún hermano siempre media: dale, venite al cumpleaños de papá, venite al cumpleaños de mamá, no falles, vení? En este caso, pareciera que no hay regocijo de venir a la casa de Dios. El rey David estaba lleno de gozo porque dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Venir a la casa de Dios, a congregarnos, es sinónimo de alegría, de gozo. No, voy a ir, voy a ver cuando me queda un día, porque se me complica mucho. Entonces, venir a la casa de Dios, congregarse, es alegría, es gozo. En Eclesiastés 5, versículo 1, dice: cuando fueres a la casa de Dios. Mi Biblia dice que hay una casa de Dios, ¿sí o no? Léanlo de nuevo: cuando fueres a la casa de Dios. Hay una casa de Dios. A propósito de todo este sentir, mal sentir que quedó en muchos, que después de la pandemia la iglesia no tiene por qué congregarse, la iglesia es cada uno. No, nosotros somos templo del Espíritu Santo. No confundamos. Entonces, estamos de acuerdo que congregarse no tiene que ver con quedarse en casa leyendo la Biblia, escuchando la prédica mientras bato los huevos, meto las milanesas y luego las empano, o haciendo oración en mi casa. Tampoco congregarse es ver el culto por internet o ver el programa de la iglesia. Eso no es congregarse, eso es conectarse. Y un programa en donde se da la palabra de Dios, un vivo, en donde alguien desde su casa, quizás desde una cárcel, quizás desde las distancias, puede tener una bendición, puede ser salvo a través de un programa, escuchar de Jesús, puede ser salvo para luego acudir a una iglesia, a buscarlo y congregarse. Pero mirar a la distancia el culto no es congregarse. Diferente fue cuando nos encerraron, no nos quedó otra, pero nos uníamos todos al mismo horario, ¿sí? Pero fue diferente. No nos permitían. Y yo sé que el Señor hizo eso para que nos incendiáramos y extrañáramos el culto. Algunos nos incendiaron, algunos se apagaron. Cuanto más debieron extrañar y amar la casa de Dios, se apagaron y quién sabe qué piensan hoy de lo que es congregarse. Muchas personas creen que pueden seguir a Jesús sin congregarse, sin pisar la iglesia, que no necesitan la iglesia para seguir a Jesús. ¿Saben una cosa? Los que llegaban a Jesús eran bautizados y no se separaban del cuerpo de Cristo.
Volvemos, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Se añadieron y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No dice que partían el pan y hacían la Santa Cena en su casa, que lo podés hacer, sí. Y lo hemos estado haciendo cuando fue pandemia, cuando no nos... Pero ¿dónde tenían su comunión con Dios? En la iglesia. No basta con escuchar mensajes por radio, poner la radios cristianas y escuchar pastores y pastoras y evangelistas. No basta. No basta con mirar los pastores que salen en la televisión, no basta. Se necesita congregarse. Decirle al que tenés a tu lado, se necesita congregarse. Y todo cristiano fiel, digan conmigo fiel, lo que desea es congregarse en la iglesia donde Dios le plantó. Tenemos que terminar de entender la importancia de congregarnos. De hecho, quien no desea congregarse o quien no le da la importancia que debe darle a congregarse porque es un mandamiento, se pierde muchas bendiciones. El que no se congrega o se congrega a los premios, se pierde muchas bendiciones. Se pierde, por ejemplo, la bendición del compañerismo cristiano. En Hechos 4:31, Carito, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estaban todos congregados, orando juntos, y vino el Espíritu Santo y todo tembló. Siempre habla de unidos, juntos. Eso es la iglesia. No es vos en tu casa, yo lo miro, yo soy cristiano, no. Un creyente que no se congrega está pecando. El pecado es grave porque que alguno tenga por costumbre dentro de una iglesia no congregarse o venir, porque hoy se me dio, tuve ganas, porque quise. No es una excusa para dar un mal ejemplo a los demás y para contagiar a los demás. Porque cuando vos no te congregás y tomás el congregarte así como sea, a veces voy, a veces no, lo que haces es estar siendo piedra de tropiezo para los demás que te ven. Bueno, pero no va siempre, va de vez en cuando. Y es cristiano, es creyente. Entonces, ¿yo para qué tengo que ir? Debemos congregarnos porque es lo mejor para nosotros, es de bendición para nosotros. El Salmo 84:10. El salmista dice: porque es mejor un día, ¿en dónde? En mi casa mirando por YouTube prédicas. No, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios para rajarme antes. No, que habitar en las moradas de maldad. Amén, gloria a Dios. Y en el Hijo Jesús está el corazón.